Y bien amigos, ya nos encontramos listos para desarrollar nuestro primer tema del día de hoy. Como siempre nos encontramos aquí en su programa Salud para Todos, compartiendo con ustedes esa información necesaria, importante, precisa y además basada en la evidencia científica también, que tanto usted como su familia necesitan para mantener su bienestar, para vivir saludable y sobre todo para prevenir enfermedades. Afortunadamente, pues más del 80% de las enfermedades existentes que afectan, que aquejan al bienestar humano son prevenibles, por lo que vale la pena, de todas maneras vale la pena que nos enteremos, que aprendamos respecto de nuestro cuerpo, cómo funciona, cuáles son, para poder reconocer obviamente cuáles son aquellas circunstancias que pueden beneficiar nuestra salud, así como pueden también afectar nuestra salud y poder de esta manera llevar un estilo de vida saludable, además que nos encontramos todavía saliendo justamente, esperemos ya definitivamente de esta pandemia por la COVID-19. Ya se han levantado todas las restricciones, pero seguimos cuidándonos, sin bajar la guardia, por supuesto, manteniendo nuestras medidas preventivas, especialmente en aquellos lugares donde hay conglomerado de gente. Acuérdense que ya se están acercando las fiestas de fin de año, entonces mucho cuidado en los lugares donde hay conglomerados todavía, a mantener nuestra mascarilla y distanciamiento, lugares ventilados, por favor, para evitar los contagios por esta COVID y por supuesto la medida preventiva más importante, la vacunación, a seguir poniendo el hombro por nuestro país. Y a propósito de enfermedades de la vía respiratoria, enfermedades infecciosas de la vía respiratoria, hoy día vamos a compartir con ustedes respecto a un tema sumamente importante porque es una enfermedad que se presenta con mucha frecuencia, de manera recurrente en nuestra sociedad, pues hoy día vamos a conversar respecto de la neumonía. Así es, acabamos de pasar pues una crisis, una pandemia, o estamos terminando de pasar esta pandemia de la COVID, cuya complicación justamente de esta infección era una neumonía. Pero ahora vamos a ahondar un poco más respecto del tema, qué significa tener una neumonía, qué agentes pueden causar una neumonía. Y para poder explayarnos respecto a este tema tan interesante, ya estamos contando con la conexión de nuestro médico invitado, el especialista del día de hoy, el doctor Carlos Gámez Bernabé. Él es médico especialista neumólogo del Hospital Daniel Alcides Carrión de Tacna, de Salud de Tacna. Doctor Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a Salud para Todos y además un afectuoso saludo para toda la población, para todos nuestros compatriotas de Tacna. ¿Qué tal, doctor Joe? Un gusto volver a conversar con ustedes y un saludo especial para toda tu audiencia. Estamos muy agradecidos de poder compartir estos minutos con ustedes y poder informar un poco más a la población sobre esta enfermedad que, si bien cierto, tiene una mayor prevalencia en épocas de invierno, es una patología que nos acompaña todo el año, ¿no? Y más aún cuando uno de los tipos de neumonías atípica que hemos tenido en los últimos años ha sido pues la principal protagonista de esta pandemia, ¿no? Producida por COVID. Correcto, correcto, doctor Carlos. Más bien, muchas gracias por esta información tan valiosa que va a compartir hoy día con toda nuestra teleaudiencia. Y bueno, doctor, en principio, de pronto empezar a contextualizar respecto de este tema tan importante, porque estamos refiriéndonos, doctor, en esta oportunidad, por favor, público que nos está escuchando, a la vía respiratoria, ¿no es cierto? Hoy día vamos a conversar de nuestro sistema respiratorio, nuestra vía respiratoria, y una parte sumamente importante, la parte, la BD de nuestra vía respiratoria, doctor, de pronto si nos puede orientar un poco respecto de cómo está compuesta nuestra vía respiratoria y cuál es la parte de la vía respiratoria donde nos vamos a centrar hoy día cuando hablamos pues de una neumonía. Claro, el sistema respiratorio es un sistema muy importante de nuestro organismo que se va a dividir en dos partes, el sistema respiratorio alto y el bajo. El sistema respiratorio alto lo va a conformar las fosas nasales, la nasofaringe, la orofaringe, la laringe, ¿no? Y es ahí donde se divide las vías respiratorias altas y bajas. Posteriormente va a continuar los conductos, que son la tráquea, los bronquios, y estos bronquios se van a dividir en varias ramificaciones cada vez más pequeñas, terminando finalmente en los alvéolos, que es el lugar donde se va a producir el intercambio gaseoso para la respiración, ¿no? Es ahí, en los alvéolos, que van a conformar en su totalidad el pulmón, donde se produce esta enfermedad infecciosa y se va a producir la neumonía. Correcto, correcto. Qué importante entonces, amigos, conocer nuestra vía respiratoria. Gracias, doctor, por esta aclaración. Tan importante nuestra vía respiratoria alta, entonces nuestra vía respiratoria baja es de la que estaríamos hablando ahora porque propiamente estamos comentando respecto de los pulmones. Entonces, doctor,
que están conformados pues por esto que refiere usted como estas pequeñas bolsitas justamente que se llenan de aire llamados los alvéolos, que es lo que conforman toda la parte, la estructura propiamente, la consistencia de nuestros pulmones y qué es lo que se va a ver afectado ahora en una neumonía. Doctor, tengo entendido que en todo caso, para que nuestro público también lo comprenda así, en los pulmones es donde se lleva a cabo finalmente, donde llega finalmente el aire que nosotros inhalamos desde el exterior, llega a nuestros alvéolos y ahí se produce el intercambio, el famoso intercambio gaseoso. ¿Cómo es esto para que nuestro público también lo comprenda? Sí. Nosotros cuando realizamos una inspiración, estamos así generando presiones negativas para que el aire que se encuentra en nuestro ambiente ingrese a través de esta vía respiratoria y llegue hacia ese punto final que es los alvéolos. Ajá. Es ahí en los alvéolos donde por diferencia de presiones las moléculas de oxígeno van a atravesar esta barrera que se llama alvéolo hematógena y van a producirse el intercambio gaseoso. Van a entrar moléculas de oxígeno y van a salir moléculas de CO2, que son moléculas de desecho. Ajá. Y finalmente se produce la respiración. Cuando estas estructuras, tanto los alvéolos y esta barrera por donde pasan las moléculas de oxígeno, se ve alterada por alguna condición, en este caso neumonía, vamos a tener dificultad para respirar y esto se va a manifestar de diferentes formas en nuestro organismo. Claro, doctor, qué importante, porque nos está hablando de que el oxígeno entonces ingresa a nuestro organismo a ese nivel alveolar y obviamente, imagínense amigos, si no estuviera completamente indemne esa estructura alveolar, si no estuviera obviamente íntegra para que se produzca este pasaje del oxígeno, entonces, doctor, estaríamos hablando de que no estaríamos recibiendo el oxígeno adecuado. Entonces, finalmente, doctor, a propósito de lo que comenta de que si inhalamos el aire, justamente el ambiente, obviamente, doctor, amigos, el aire del ambiente pues que nos rodea no es un aire purificado, por supuesto, ni mucho menos. Estamos inhalando no solamente aire, sino podemos inhalar una serie de partículas o gérmenes. Doctor, ¿de qué se trata entonces? ¿Cuál es la relación? ¿De qué se trata esta neumonía? ¿Y cuál es su relación con el ambiente que nos rodea? Muy bien. Mire, cuando un organismo microscópico, estamos hablando de bacterias, virus o hongos, llega a este nivel rompiendo o atravesando todas las barreras que tiene nuestro organismo para evitar esto y comienza a reproducirse y comienza a crecer en estos alvéolos, es que se va a producir la infección y se va a producir toda una cascada inflamatoria en el cual nuestro organismo va a tratar de defendernos, va a tratar de secretar más moco para poder barrer esos organismos, va a empezar a tener tos, ¿no? Va a empezar a haber fiebre, y etcétera. Se va a empezar a desencadenar toda esta cadena inflamatoria. Por lo general, el mecanismo más frecuente por el cual esta bacteria, virus o hongo llega a este lugar es a través de la respiración, es por inhalación, como comentabas yo, o en algunas ocasiones por microaspiraciones de los gérmenes que tenemos en la boca. Esto pasa cuando por alguna razón los pacientes tienen algún deterioro del sistema nervioso central, del estado de conciencia, o por ahí se atoran en aquellos pacientes muy ancianos, ¿no? y se microaspiran, ¿no? O cuando alguien pues estornuda delante tuyo y este microorganismo suspendido en gotitas, uno lo aspira, ¿no? Esos son los mecanismos más frecuentes. Pueden haber otros que son diseminación hematógena, o sea, que a través de otro lado del organismo, por la sangre llega hacia el pulmón, o puede ser por continuidad también, ¿no? Cuando se generan abscesos abdominales y por continuidad también van para ahí. Correcto, pero entendemos entonces que lo más frecuente es que sea pues una contaminación por vía aérea, Inhalada. Por supuesto, y por presencia de gérmenes de la vía aérea, que nos pueden llegar, amigos, nos pueden llegar desde el ambiente que nos rodea. Si una persona está con una infección, de pronto estornuda, tose cerca de nosotros, tal y como hemos aprendido, doctor, ya eso sí estoy seguro que la población lo tiene bastante en claro. A raíz del COVID, pues hemos aprendido cómo es que nos contaminamos, cómo es que nos contagiamos de estos gérmenes que pueden afectar nuestra vía respiratoria. Entonces, doctor, algunos gérmenes son más capaces que otros de poder atravesar nuestras barreras respiratorias y llegar hasta nuestro pulmón y producir esta inflamación llamada la neumonía, doctor.
que como usted mencionaba, produce pues una serie de síntomas generales, fiebre, malestar, decaimiento, pero además también pues obviamente dependiendo de la inflamación, doctor, podría afectar también a nuestra capacidad de oxigenar si es que se van afectando más cantidad de pulmón. Claro. Las neumonías, por lo general, pueden tratarse de forma ambulatoria, pero cuando son severas, debido a su extensión o porque ya atraviesan, la infección sale del pulmón y se va hacia el torrente sanguíneo, se vuelven neumonías severas, ¿no? O con septicemias acompañadas. Ajá. Entonces, cuando el paciente de repente va a necesitar un tratamiento hospitalario, y para eso tenemos que detectar algunos síntomas. Ajá. Así es. ¿Cuáles serían estos síntomas en todo caso principales, doctor, que tendríamos que reconocer al momento de que una persona pueda estar padeciendo esta neumonía? Claro. Las neumonías, hay que comentar yo que las neumonías son muy frecuentes. Estamos hablando de las neumonías típicas que siempre las hemos tenido. Son más frecuentes en niños pequeños, menores de 5 años, y en adultos mayores, en gerontes, hablamos de personas mayores de 60, o en alguna persona que tenga algunas comorbilidades. Correcto. Puede ser postración, un problema de inmunodeficiencia, alguna condición, alguna otra patología que los predisponga a tener estas infecciones, ¿no? Y entonces en estas personas lo que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia respiratoria. Si una persona que presenta síntomas respiratorios, como ya lo comentaste, fiebre, tos, dolor, expectoración, secreción nasal, ¿no? Presenta frecuencia respiratoria alta, uno puede contar, ya hemos aprendido con el COVID, a contar la frecuencia, a ver la saturación de oxígeno, ¿no? Mayor de 30 respiraciones por minuto es un síntoma grave y este paciente tiene que ser llevado inmediatamente, así tenga tratamiento, a un centro de emergencia para ser evaluado. Correcto. Y decidirse que sea grave. Otro síntoma es el estado de conciencia. Sea los niñitos que duermen mucho o los adultos mayores que duermen mucho, están muy sonolientos, no responden fácilmente cuando uno les estimula verbalmente, estos pacientes también deberían llegar, ¿no? También la presión arterial es un signo muy importante, porque cuando esta está muy baja, probablemente este paciente ya no sea una neumonía localizada, sino sea una septicemia de foco respiratorio. La oxigenación también es importante, Joe. Una saturación menor de 92, ya lo hemos aprendido en el COVID, nos está indicando que este paciente no puede respirar bien, a pesar de los mecanismos fisiológicos que ha tenido, y tiene que ser llevado pues de repente a un centro hospitalario para ser evaluado y ver si requiere un tratamiento hospitalario. Qué interesante, doctor, qué importante lo que nos comenta, porque creo que en esto último que estamos comentando, las personas de pronto pueden estar un poquito confundidas después de la pandemia por COVID, porque creo que algo debe de quedar en claro, doctor, y por favor le voy a pedir que vamos a irnos a una pausa, a una breve pausa comercial, y al regresar vamos a abordar este tema muy importante, porque creo que las personas, amigos, ustedes en casa no lo tienen muy en claro respecto de la hospitalización requerida cuando hay una neumonía. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que tuvieron neumonía por la COVID fueron tratados en casa, pero no porque no deban de hospitalizarse de pronto, sino porque la necesidad ante la, obviamente, saturación del sistema de salud hizo que se tengan que tratar en casa. Entonces vamos a ver estas diferencias al volver al corte comercial. No se muevan.